Bueno, hoy vamos a hablar sobre la física moderna. Digamos que es la física que se ha desarrollado más o menos a finales del siglo XIX, todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Uno de los padres de esta nueva física es el muy conocido Albert Einstein. Es uno de los grandes científicos del siglo XX por sus aportes, eh, entre ellos su teoría de la relatividad. Bueno, entonces Albert Einstein desarrolló esta teoría mientras trabajaba en Berna, Suiza, en, en una oficina de patentes, ¿cierto? Él revisaba los nuevos descubrimientos, los nuevos avances, ¿cierto? Los leía y también tenía cierto tiempo para pensar en sus teorías, en física, que esa era su profesión, ¿no? En 1905 escribe un artículo y después, 10 años después, en 1915, escribe otro y la comunidad científica actualmente denomina a estos pensamientos teoría de la relatividad. El primer documento se denomina relatividad especial, es sobre la relatividad especial, y el segundo sobre la relatividad general, ¿cierto? Que es una, digamos, seguir pensando esa teoría y profundizarla y generalizarla más, ¿no? Como lo dice su nombre, relatividad general. Bueno, hablemos de la teoría de la relatividad especial. Entonces, tiene dos postulados. El primero es: las leyes de la física son iguales en cualquier marco de referencia si su velocidad es constante, ¿cierto? Entonces, aquí vemos un tren. Vamos a suponer que ese tren va a velocidad constante y Miguel está lanzando esta pelotica hacia arriba y hacia abajo, y él ve que la pelotica sube y baja, sube y baja. Pedro está en la tierra, ve pasar el tren y Pedro observa el movimiento de la pelota como si fuera parabólico, ¿cierto? Porque él ve el movimiento de la pelota subiendo y bajando, pero también moviéndose horizontalmente con el tren, ¿cierto? Juan también está en la tierra y está lanzando una pelota hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? El marco de referencia de Pedro y Juan es el planeta Tierra, el suelo, la Tierra, y el sistema de referencia de Miguel es el tren, ¿cierto? Para Juan y para Miguel, la pelota va subiendo y bajando, ¿cierto? Tienen diferentes marcos de referencia, pero las leyes físicas son iguales para ellos dos, ¿cierto? Pedro observa a Juan que su pelota sube y baja y ve que la de Miguel hace un movimiento parabólico, ¿no? Bueno, el otro postulado de esta teoría es que la velocidad de la luz es la misma para cualquier observador, ¿cierto? En la antigüedad no era muy fácil explicar cómo se movía la velocidad en el espacio, ¿cierto? Porque lo que se conocían eran las ondas mecánicas. Entonces se sabía que el sonido se transportaba, por ejemplo, a través del aire. Entonces se supone que la luz debía transportarse sobre alguna sustancia, y entonces supusieron que esa sustancia era el éter, ¿cierto? Con su teoría, Albert Einstein mostró que esa sustancia desconocida que llamaban éter en esa época no era necesaria, ¿cierto? Y a diferencia de otros objetos en movimiento, ¿cierto? La velocidad de la luz siempre es constante, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Eh, Aquí hay un observador 1 que va dentro de un camión,
y un observador 2 que está por fuera. Este observador 1 ve moverse un móvil a 20 kilómetros por hora dentro de este camión. Vamos a suponer que ese camión también va a velocidad constante, ¿no? Recordemos que por eso se llama, relatividad especial, ¿no? Tiene esa característica, ¿no? Que es verdad a velocidad constante, pues se llama especial, ¿cierto? Entonces, este móvil se mueve a 20 kilómetros por hora y el que está dentro del carrito lo ve moverse a 20 kilómetros por hora. El camión se mueve a 200 kilómetros por hora, pero él no percibe ese movimiento, ¿cierto? Porque el carro no acelera, no frena, entonces él no siente ese movimiento. El observador 2 ve esta pelotica. Este camión es transparente y él ve que esta pelotica se mueve a 220 kilómetros por hora, porque él ve la suma de las velocidades de la pelotica más la velocidad del camión. Para la velocidad de la luz no pasa esto. Si el observador 1 lanza un rayo de luz dentro del camión, este se moverá a la velocidad de la luz, que es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Y el camión se mueve a 200 kilómetros por hora. Si la luz no fuera siempre constante, a esta velocidad habría que sumarle 200, pero para este observador, este rayo de luz se moverá también a la velocidad de la luz, o sea, aproximadamente a 300.000 kilómetros por hora, no a 300.200, ¿cierto? Sumándole la velocidad del móvil, ¿cierto? Digamos que en eso se basa principalmente esa primera teoría de Einstein. Bueno, la conclusión a la que llegó Einstein con estos dos postulados es que si la velocidad es constante, lo que se modifica es el tiempo y el espacio, ¿cierto? Y eso ya lo aleja un poco del pensamiento newtoniano, que decía que el tiempo y el espacio eran constantes, ¿cierto? El tiempo siempre va hacia adelante en línea recta, los periodos de tiempo siempre son iguales y el espacio es único, ¿cierto? Es invariable, ¿sí? Para Einstein, eh, él cambia, digámoslo así, este paradigma. ¿Qué implicaciones tiene esta teoría especial? Una de ellas es que a mayor velocidad el tiempo pasa más lento. Esto que estamos diciendo es perceptible a velocidades cercanas a la luz, ¿cierto? Un ejemplo es aquella paradoja de los gemelos, ¿no? Que si un gemelo se va a viajar en una nave que viaja a la velocidad de la luz, eh, aunque él cuando va en la nave no percibe diferencias en el tiempo, para él el tiempo va pasando normal y para alguien que se queda en la Tierra también va pasando el tiempo normal. Cuando esta persona vuelve a la Tierra, para él ha pasado menos tiempo que para los habitantes de la Tierra. Entonces, los dos gemelos tienen la misma edad cuando el gemelo se va de viaje, pero cuando el gemelo vuelve de viaje, su hermano está más viejito, aunque para él no haya pasado tanto tiempo, ¿cierto? Entonces, si, si de alguna manera eh, este hermano que se quedó en la Tierra viera el reloj del que va dentro de la nave, vería que ese reloj se mueve lento. Y si el que va en la nave viera un reloj de la Tierra, vería que se mueve más rápido, ¿cierto? Pero la percepción de tiempo para ambos es la misma, ¿cierto? Pero aunque parezca increíble, eh, habría digámoslo así, un viaje en el tiempo, ¿cierto? Entonces el tiempo para la persona que iba dentro de la nave pasa más lento. Esa es una de las implicaciones de esa ley. Aplicaciones. Una aplicación muy importante
de esto son los GPS, porque los GPS permiten calcular la posición relativa del satélite con respecto al receptor. Como hay varios satélites en el espacio, cuando se combinan las señales de estos satélites, es posible conocer mediante triangulación la posición del sujeto o vehículo, si es por ejemplo un carro, con buena precisión, ¿cierto? Y ahora ya vemos que el uso del GPS es muy común, ¿no? Bueno, aquí está la famosa ecuación de Einstein, ¿no? Esa ecuación tan bonita que es E igual a mc al cuadrado, que uno encuentra en tantas camisetas, pero ¿a qué hace referencia esto? Entonces, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, m es masa, E es energía y c es la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Y esto implica que una porción muy pequeña de masa contiene muchísima energía. Esto, cuando eh, los científicos en el siglo XX vieron esta teoría, empezaron a darse cuenta que dentro de la masa había una gran cantidad de energía, o sea que la masa era como energía almacenada de manera muy densa, o sea que en poca energía había, en poca masa había mucha energía, ¿cierto? Y esto, una de las aplicaciones que después se dio fue la, la, la bomba atómica, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la energía nuclear. Entonces, por tanto, según este postulado, la masa es energía concentrada. Esta es la razón por la cual las estrellas pueden producir energía y calor durante tanto tiempo, ¿cierto? Durante millones de años, ¿sí? Porque tienen mucha masa, ¿cierto? Que les dura mucho tiempo y van haciendo transformaciones de esa masa en energía, por eso dura millones de años. Antiguamente no se podía explicar cuál era la razón para que una estrella durara millones de años generando calor y luz, ¿cierto? Las estrellas producen su energía mediante el proceso de fusión nuclear, ¿cierto? Esta fusión nuclear es que dos núcleos de hidrógeno producen un núcleo de helio, ¿cierto? Cada vez que se fusionan. Y cada vez que sucede eso, se produce una gran cantidad de energía. Y ese es el combustible de la mayoría de estrellas. Ahora hablemos de la relatividad general, que fue la que generó Einstein 10 años después, ¿cierto? En 1915. Esta teoría nos dice que el universo tiene 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, ¿cierto? Entonces todo objeto en nuestra realidad tiene un ancho, tiene un largo y tiene una altura, ¿cierto? Pero además, ese objeto está ahí en el tiempo, ¿cierto? Puede ser que cambie de posición en el tiempo o se quede ahí estacionado en un punto en el tiempo. O sea, tenemos 3 dimensiones espaciales y una temporal. Y estas 4 dimensiones, digámoslo así, están estrechamente ligadas, ¿cierto? Digamos que no se pueden separar. Siempre va a haber las dimensiones espaciales estrechamente ligadas al tiempo, ¿cierto? Como una sola cosa, ¿cierto? No están separadas como de repente se podía pensar eh, eh, antiguamente, ¿cierto? Donde el espacio era una cosa y el tiempo era otra variable, ¿cierto? Pero en la teoría de la relatividad general de Einstein, estas cosas están estrechamente ligadas. Entonces,
Una de las cosas que se dio cuenta Einstein con su teoría es que la masa de los cuerpos curva el espacio-tiempo. Por tanto, la gravedad es una consecuencia de este efecto, ¿cierto? Ahí vemos un dibujo, una representación de lo que nos están diciendo, ¿cierto? Newton había generado las leyes de la gravedad, las ecuaciones, pero no había podido explicar por qué se producía, ¿sí? Y Einstein nos explica que la gravedad es un efecto de esa curvatura del espacio-tiempo. Un objeto, entre más masa tenga, entre, entre más denso sea y más masa tenga, más va a cursar, más va a curvar el espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces, la Tierra curva el espacio que tiene alrededor de ella porque es un cuerpo con mucha masa, ¿cierto? Y afecta a la Luna y afecta a los que vivimos dentro de ella, ¿cierto? O sea, nos atrae hacia ella, ¿cierto? Debido a esa curvatura, ¿cierto? O sea, los objetos caen en esa curvatura. Una de las cosas importantes de esto es que si eso era verdad, era posible la existencia de unos objetos llamados agujeros negros, ¿cierto? Que ya en la actualidad ya hemos sacado fotos de los agujeros negros, pero en ese entonces se pensaba en la posibilidad de su existencia. Ya sabemos que sí existen y son y esto se debe a lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, los agujeros negros son una consecuencia de este efecto. Su gravedad es tan grande que ni siquiera la luz escapa de su zona de influencia. Listo. Pero Albert Einstein no solo es el padre de la teoría de la relatividad que es tan importante en la física moderna, sino también es padre de la física cuántica, ¿cierto? Que es la otra teoría que se ha desarrollado en el siglo anterior y en este siglo. En el mismo año que Albert Einstein ideó su teoría de la relatividad especial en 1905, también escribió un artículo donde explicaba el efecto fotoeléctrico. Y años después, en 1921, ganó el premio Nobel por este artículo, ¿cierto? Y por este descubrimiento, digámoslo así. Einstein recibió el premio Nobel en física por su aporte en el descubrimiento del efecto fotoeléctrico. Esto, esto permitió mostrar el carácter dual de la luz, porque en ese momento eh, ya se había demostrado que la luz se comportaba como una onda electromagnética. Pero Albert Einstein, con este artículo, nos mostró que la luz, además, viene como en paquetes, como en partículas. Y esos paqueticos o esas partículas que conforman la luz se llaman fotones, ¿cierto? Y empezamos a hablar de el efecto dual de la luz, es decir, que la luz es a la vez onda y partícula. ¿Listo? Digamos, y esto lo descubre Einstein en 1905 y por eso gana el premio Nobel, ¿cierto? Estos fotones son partículas, hoy sabemos que son partículas subatómicas que no tienen masa. A partir de este descubrimiento de Albert Einstein, del descubrimiento del fotón, de su fórmula de energía igual a masa por velocidad al cuadrado, se empieza a generar una nueva física que denominaremos mecánica cuántica. La mecánica cuántica es el estudio de la materia y de la energía a escalas muy, muy pequeñas, es decir, a escalas inferiores a el tamaño del átomo. O sea, esas partículas que hacen parte del átomo y todas esas partículas que son más pequeñas que el átomo se estudian en la mecánica cuántica. Estas partículas tienen valores discretos y estándares establecidos, ¿sí? Por eso también la llaman la teoría estándar, ¿sí?
la teoría cuántica estándar, ¿cierto? Porque ahí se han ido desarrollando también otras teorías alternativas. Este mundo cuántico es muy diferente a nuestro mundo real, ¿cierto? En nuestro mundo real un objeto solo puede estar, o en el mundo macroscópico, digámoslo mejor así, un objeto solo puede estar en un lugar, ¿cierto? Pero en la mecánica cuántica, un objeto puede estar en dos lugares diferentes, por ejemplo, ¿sí? Y es algo extraño, ¿no? Y como ya habíamos dicho, eh, la luz tiene una dualidad onda-partícula, ¿cierto? Y entonces uno se pregunta, ¿siempre se comporta de las dos maneras o a veces se comporta de una manera o de la otra? Y los físicos generaron un experimento que se llama el experimento de las dos rendijas. Esto nos lleva a una conclusión. Solo al medir discernimos el estado de las partículas. Entonces, lo que sucede es que si uno envía unas de electrones, ¿cierto? A través de unas rendijas se genera, eh, se genera un, eh, se genera un resultado como esto, ¿cierto? Porque ese haz se comporta como el agua, ¿cierto? Donde las ondas se intersectan unas entre otras y me generan este parámetro, ¿sí? Entonces, entonces decimos, ah, listo, se comporta como onda. Pero al experimento dijeron, bueno, vamos a a observar qué pasa cuando pasa por la rendija, ¿cierto? Porque aquí lo que empezamos a suponer es que el electrón pasa al tiempo por las dos rendijas, ¿cierto? Eso es como lo que empezamos a pensar cuando vemos este resultado. Pero resulta que cuando se observa, cuando se mide lo que está sucediendo, el electrón se comporta como una partícula y pasa no por las dos rendijas al tiempo, sino por una sola. Entonces cada electrón pasa por aquí o por acá y solo genera dos líneas en el resultado al golpear, digamos, a una pared que haya en el fondo. Entonces me da dos resultados distintos solo con observar, o dicho de otra manera, solo con medir. Al medir o al observar una partícula, digamos que esa partícula deja de ser onda y toma forma material, digámoslo así. Y eso también es algo muy extraño para nuestra realidad, ¿cierto? También tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y este nos dice que la posición cuántica solo es posible conocerla en términos de probabilidad. Entonces, nosotros sabemos que una partícula probablemente está en cierto sitio, pero no podemos decir exactamente dónde está, ¿sí? Y lo otro que es difícil de entender de esto es que no se puede saber la velocidad y la posición de una partícula al tiempo. Entre más conocemos la posición de la partícula, menos sabemos a qué velocidad va. Pero si sabemos mucho a qué velocidad va, sabemos muy poco en dónde se encuentra esa partícula, ¿cierto? Entonces, eso también es muy distinto de nuestra visión del universo a nivel macro, ¿no? Nosotros vemos moverse un móvil y decimos va a tal velocidad y está en tal posición en tal momento. Eso a nivel subatómico, con partículas subatómicas, no es igual, ¿cierto? Otra cosa súper interesante de la física cuántica, de la mecánica cuántica, es que existe algo que se llama entrelazamiento cuántico, ¿cierto? Dos partículas están relacionadas, están entrelazadas. Y pasa lo siguiente,
si dos partículas están entrelazadas, empiezan a compartir el mismo estado, incluso a kilómetros de distancia. Es decir, si dos partículas están entrelazadas y una partícula, y una de esas partículas, digamos que en algún momento se encuentra a 1.000.000 de kilómetros de la otra, todo lo que le sucede a esta partícula afecta a la otra y se llama entrelazamiento. Y esos cambios que sufren son instantáneos, ¿cierto? Y entonces esto nos pone a pensar aquello de la velocidad de la luz eh, como una velocidad máxima a la que se puede llegar, ¿cierto? 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz es constante y es la velocidad máxima que se puede alcanzar, ¿cierto? Porque lo que nos muestra la teoría de Einstein es que a medida que, 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 que se acerca un cuerpo a, a la velocidad a la velocidad de la luz, eh, casi que podríamos decir que se convierte en luz, ¿cierto? Y entonces se vuelve como imposible que un objeto viaje a la velocidad de la luz. Entonces, eso, por ejemplo, para viajes espaciales o para conocer cómo es el universo actualmente, pues nos dificulta porque la velocidad de la luz tiene un límite y hay cosas que se encuentran a millones de años luz y que las vemos como eran hace muchos años, no como son actualmente. Pero este entrelazamiento cuántico nos dice que uno puede compartir información de manera instantánea, ¿cierto? Entonces, a través de este entrelazamiento cuántico, o sea, lo que le sucede a esta partícula afecta a la otra instantáneamente, ¿cierto? Ok, bueno. Aquí vemos un diagrama digamos, una síntesis de cómo está constituida la materia, ¿no? Actualmente sabemos que existe la materia y que existe la antimateria, ¿no? Por alguna razón, nosotros sabemos que las teorías nos llevan a pensar que el universo se creó en el Big Bang. Y por alguna razón hubo un desequilibrio donde en nuestro universo hay más materia que antimateria. Eso parece ser así, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿esto qué consecuencias tuvo? Pues que ese desnivel de antimateria y materia creó lo que es nuestro universo, o sea, todo lo que observamos es materia, las estrellas, los planetas, los seres vivos, ¿sí? Los elementos son materia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está constituida la materia? ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos una gotica de agua. Esta gotica de agua tiene millones de moléculas y cada molécula de esas tiene un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno, ¿cierto? Dentro de cada uno de estos átomos están partículas que son el protón y el neutrón, ¿cierto? El protón tiene carga positiva, el neutrón tiene carga neutra, y alrededor de ellos giran como en una nube, a una gran distancia de, de ese centro, que es el núcleo, el electrón que tiene carga negativa. Como les dije, el núcleo pues está constituido de neutrones y protones, y dentro del protón tenemos quarks, ¿cierto? Tipo up y tipo down. Y dentro de los neutrones tenemos los gluones, ¿cierto? Que son, todas estas partículas son las que llamamos partículas subatómicas, ¿cierto? Al principio se creía que lo más, lo más minúsculo en la materia, lo que generaba la materia era el átomo. Pero después se dieron cuenta que había partículas que constituían al átomo, protón, neutrón, electrón. Pero después también nos dimos cuenta que estas partículas subatómicas también están constituidas por unas aún más pequeñas, ¿cierto? Los quarks, los gluones, como nos muestra este gráfico.
Bueno, actualmente existen varios centros de investigación que estudian a estas partículas subatómicas. Digamos, el más importante que hay actualmente es el Gran Colisionador de Hadrones, LHC. En este laboratorio inmenso, ¿cierto? Hacen mover partículas a una gran velocidad y las hacen chocar. Y estudian qué partículas se generan, qué partículas, qué energías se generan al hacer chocar estas partículas, para conocer partículas más pequeñas, ¿cierto? Y poder entender la materia de la forma más básica. Gracias a estos experimentos, por ejemplo, los científicos pensaban que existía una partícula que se llamaba el bosón de Higgs, ¿cierto? Y gracias a esos experimentos se dieron cuenta que este bosón existe, ¿cierto? Los experimentos nos han mostrado que esta partícula sí existe. Bueno. ¿Qué aplicaciones tiene la física cuántica y el estudio de la luz, del estudio de las ondas electromagnéticas, el estudio de estas partículas en nuestra realidad? Entonces, aquí puse dos, pero realmente son muchas, ¿no? Entre ellas está la resonancia magnética, que es muy usada en la medicina para observar con una gran precisión nuestros órganos internos, ¿cierto? Y la computación cuántica, ¿cierto? Que es muy diferente a la computación binaria con la que se ha desarrollado la computación actualmente. Entonces, esta es una nueva alternativa, pero está en sus inicios, ¿cierto? Al inicio los computadores binarios eran una máquina gigantesca y ya tenemos computadores personales muy pequeños. En estos momentos los computadores cuánticos también son máquinas muy grandes que hasta ahora están haciendo operaciones muy pequeñas, pero que tiene un gran potencial y que si se logra desarrollar esa computación, tendremos computadores mucho más potentes, ¿cierto? Y en cuanto, por ejemplo, a esto de la inteligencia artificial, nos vamos a acercar un poco más a esa inteligencia porque el cerebro, nuestro cerebro, que está constituido por moléculas, átomos, etcétera, por electricidad, eh, se genera, piensa de manera cuántica, ¿cierto? No de manera binaria. Entonces también eso también va a traer un desarrollo en la llamada inteligencia artificial. Listo. Entonces digamos que esto es como una síntesis de lo que denominamos física moderna, ¿cierto? Lógicamente tiene muchos más componentes, ¿cierto? Pero digamos que esto es lo fundamental. Entonces, espero que les haya gustado este video y los espero para otro video. Hasta luego.